buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estamos transmitiendo en directo de uno de los salones de ICARE, hoy día 20 de agosto del año 2023. Y hoy día vamos a tener una modalidad especial de programa, probablemente haremos varios en esta modalidad, que tiene que ver con grandes problemas que requieren conversaciones entre miradas distintas. Y el tema de hoy es el tema de lo que se ha llamado, es malo el nombre, el problema mapuche o el conflicto mapuche. Tal vez sea una pésima denominación. Vamos a tratar de encontrar una denominación nueva tal vez hoy día en la conversación. Un tema irresoluto, un tema que se arrastra, que el Estado ha arrastrado durante décadas, por no decir cientos de años, que los gobiernos no resuelven y que los ciudadanos miramos con estupor, sobre todo los que viven en la misma Araucanía, que no se logran resolver. Pero hoy día hay una nueva noticia que podría ser una buena noticia, que es que comenzó a funcionar la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Y justamente hoy día están conmigo Francisco Huenchumilla, académico, abogado, senador, es largo el currículum, pero voy a decir algunas cosas importantes, por el Partido Demócrata Cristiano de la 11ª circunscripción, fue intendente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, alcalde de Temuco entre el año 2004-2008, ministro secretario general de Gobierno. Senador, muchas gracias por estar aquí en Persona. Muy amable, muchas gracias por la invitación, Cristian, para que conversemos un tema tan importante como el que tú has señalado. Desde luego, entiendo que viene llegando desde Chillán, desde la lluvia misma, el diluvio. Exactamente, bueno, andábamos ahí en otra actividad del 20 de agosto, en representación del Senado, así que ha sido un día intenso hoy día. Muchas gracias, senador, por estar acá. Alfredo Moreno ya estuvo aquí en una conversación en persona, o sea, ya ha aprobado los asientos del programa. Es ingeniero civil, es empresario, ex ministro de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Obras Públicas, director de 3xI y uno de los presidentes de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. En realidad tenemos dos presidentes, que es una figura inédita, única, un experimento interesante de tener dos presidentes para un problema de esta envergadura. Gracias, Alfredo, por estar acá en persona. Bueno, muchas gracias por la invitación y además ojalá que en la conversación podamos mostrar que hay varias cosas únicas de este proceso que nos hacen tener un poco de esperanza en que sí podemos resolver un problema que, como tú bien mencionaste, no se ha resuelto por tantos años. Lo primero que quiero preguntarles, quiero partir desde algo más personal. Senador, el vínculo emocional que ustedes tienen con este tema. Obviamente que aquí están en esta comisión como autoridades o ex autoridades, personas que se han involucrado desde la técnica, desde la política, pero hay un vínculo emocional en ambos dos, o una historia, con el mundo mapuche, con la cultura, con la historia, con lo que ha pasado ahí en la macrozona sur. Bueno, yo tengo una historia de vida que por el lado de mi padre se hunde en la historia de este país en el sur de Chile. Y por lo tanto soy testigo privilegiado de lo que fueron mis parientes, mis abuelos, mis primos, mi familia, por ese lado que eran personas netamente con la vivencia de pertenecer a las comunidades respectivas. Y no obstante, yo me crié en la ciudad porque mi madre provenía de una vertiente distinta, una vertiente más chilena española, y por lo tanto mi formación fue urbana y mi formación después fue tradicional, entrar a estudiar, llegar a la universidad, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en este caso, haber tenido de profesores al presidente Ricardo Lagos, ni más ni menos, al presidente Elwin, imagínense, y a muchos otros grandes profesores intelectuales de nuestra escuela. Y entonces me he criado profesionalmente en este mundo de la cultura occidental, pero teniendo presente lo que son mis orígenes, y yo nunca me he olvidado de eso, y por lo tanto he profundizado como una de mis especialidades este tema, en la historia, en la cultura, en los dolores, en los dramas, y en el entendimiento de este sector con el Estado chileno. Pero después uno aprende que la relación de los seres humanos es fundamental el entendimiento, es fundamental la política, y la política es el diálogo.
y la exclusión de la violencia como forma de entenderse entre los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera uno puede resolver este grave problema que tenemos en Chile, uno de los más graves en el sur, de la relación entre el Estado y un pueblo originario, en este contexto de vivir en un sistema democrático? Entonces, por eso que yo he estado disponible para trabajar junto con Alfredo en este tema, que probablemente es uno de los más complejos y difíciles que tiene hoy día el país. Pero mis raíces están insertas ahí. ¿Y qué rescata usted de esas raíces? ¿Qué lo han marcado? ¿Con qué se ha reencontrado? ¿De qué manera le han puesto una impronta a usted mismo en lo que hace cotidianamente, incluso como senador, en su vida política, etcétera? Yo creo que este país no conoce la historia de cómo se formó la República anteriormente y después cómo se formó el Estado de Chile y cómo llegó el Estado a esa zona. Yo creo que hay una profunda ignorancia, porque yo conozco el mundo político completamente. No hay lugar del Estado donde yo no haya estado. Entonces creo que primero hay un desconocimiento. Y cuando hay un desconocimiento, entonces hay una lejanía, y yo diría que casi un sentimiento racista profundo, que yo lo he sentido como una vivencia. Hay pobreza, hay falta de oportunidades, pero al mismo tiempo hay una fuerza tremenda, que nadie se equivoque. Porque el sentimiento que tienen los jóvenes mapuches son que ellos vienen ya luchando desde los incas y siguieron con los españoles y hoy día con el Estado chileno. Entonces, no es un tema fácil de resolver. Así que son esos sentimientos entre una vida personal y una vida dedicada a la política como un político, digamos, inserto en democracia. Gracias, senador. Alfredo, bueno, ¿cuál es el vínculo suyo con el tema mapuche, el vínculo emocional hoy, después de haber vivido una experiencia importante como ministro, de haber encabezado una tarea que ha sido bastante reconocida transversalmente por muchos sectores en esa tarea? Después veremos cuáles fueron las limitaciones, los problemas, pero ¿cuál es el vínculo personal de usted con eso? Mi historia es muy diferente a la de Francisco. Yo no tenía ninguna relación ni con la zona, ni con el pueblo mapuche. Yo diría que era un chileno promedio con poca información, y me tocó hacerme cargo de este tema, siendo ministro de Desarrollo Social. Incluso fue un cambio que el presidente decidió a último momento. No estaba considerado que Desarrollo Social estuviera a cargo de este tema. Me encargó hacerlo, y a mí me pareció que era un problema de tal envergadura que lo que yo le decía al presidente, le decía, mire, yo dejo todo lo demás y me dedico a esto, porque esto requiere una concentración y una dedicación impresionante por el tamaño y la envergadura y la desconfianza que hay entre los distintos grupos. No logré hacerlo 100% porque tenía otras responsabilidades, pero intenté dedicarle la mayor cantidad de tiempo, preocupación, dedicación a sacar adelante esto. Y eso me permitió conocer lo que ahí hay, y me permito refrendar varias de las cosas que ha dicho Francisco. Viniendo yo de un lugar donde no conocía esta realidad, primero tú te das cuenta lo que vive la gente ahí, digo, mapuches y no mapuches. Una situación de violencia, de desesperanza, de haber visto que las cosas nunca se resolvían, de temor, incluso aquellas personas que no los habían hecho un atentado, de las comunidades que decían, bueno, ¿cuántas veces nos han prometido algo y nunca nos han cumplido? Una pobreza muy grande, falta de, por ejemplo, acceso a la educación, a la salud, a los caminos pavimentados. Y esta sensación, como bien ha señalado el senador, de que, digamos, somos, un grupo de personas que ha sido dejado de lado, ¿no? Entonces, mi relación con esto es básicamente que yo me siento una responsabilidad y una cercanía y la necesidad de aportar a que eso que está a 700 kilómetros de Santiago, hoy día además incluye a varias regiones. En la época que yo estaba era solamente la Araucanía y la provincia de Arauco, hoy día está muy extendido, poder colaborar a que haya una solución y una buena solución para todos, ¿no? Lo conversamos en una entrevista anterior aquí mismo. Usted fue tejiendo una cantidad de vínculos y relaciones más allá, una vez terminado su papel como ministro, con
miembros de la comunidad mapuche con miembros de distintos grupos, o sea, ha tejido todavía, que me imagino que se mantiene a través del tiempo. ¿Cómo ha sido esa relación, esas conversaciones a lo largo del tiempo, digamos? ¿Y cómo lo han marcado usted? Bueno, de la forma que te decía, yo hice amistad con mucha gente de la que vive ahí, de las comunidades mapuches, dirigentes mapuches, pero también de los agricultores, de las víctimas, de todos los que están en este verdadero drama humano que se vive ahí. Y sigo manteniendo la relación con ellos, me junto, los escucho, y me ha permitido aprender, ¿no? Aprender, por supuesto, de lo que es el problema realmente, y también de las vivencias personales, porque uno escucha las historias, ¿no?, de lo que pasó hace 140 años, de lo que se sufrió, pero en realidad a mí me impacta enormemente lo que la gente te comenta de su vida diaria, de lo que vivieron ellos, de lo que les pasaba en el colegio, de cómo sus padres o sus abuelos cambiaron de apellido para no ser sujetos de la discriminación. Me impacta lo que dicen las personas que han sido víctimas, que han perdido, digamos, a un pariente directo, a su padre, a su madre, a un hijo, o otros que han perdido todo lo que tienen, ya sean pequeños empresarios o el señor que le quemaron la casa, del señor que no puede hacer su trabajo porque tiene miedo de andar por la carretera. O sea, eso es lo que yo, digamos, más rescato. Y una cosa muy importante, que de esta experiencia de intentar encontrar soluciones, lo que yo he visto es que esto no es un problema que sea exclusivo de Chile. Chile tiene sus particularidades, como todos los países, pero esto sucede y ha sucedido en muchísimos países, y los países lo han enfrentado, llegado el momento, y los han resuelto. No digo que hayan resuelto completamente, esto no tiene una solución perfecta, ¿no?, como todas estas cosas, pero sí tienen una situación muchísimo mejor que la que tenemos hoy día. Han logrado ser países unidos, diversos, pero unidos, que yo creo que es el desafío real de esto. Y la desesperanza que se vive en Chile, creo yo que hay que transformarla en esperanza, porque si otros países lo han podido resolver, ¿por qué no nosotros? Senador, usted habló de la historia de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. No va a poder hacer un programa de historia, es fascinante y terrible al mismo tiempo, me imagino, ¿no?, recorrer y recordar, pero ¿cuáles serían los hitos para usted de esa historia que valdría la pena relevar y que pueden ser importantes para la conversación que hay que tener hoy día y particularmente lo que va a hacer esta comisión? ¿Qué le parece a usted lo más relevante en esa historia? Mira, lo primero, diríamos que la relación entre el pueblo mapuche y el Estado español, el Reino de España, se resolvió mediante grandes acuerdos, por la vía de los parlamentos, que eran verdaderos instrumentos y tratados que fueron incluso reconocidos por las Naciones Unidas hoy día. Y se llegó a una paz pactada, diríamos Quilín, 1641, que permitió a los mapuches tener paz con los españoles, entre comillas, sin perjuicio de algunos eventos que había durante más de 200 años. Ese es un primer hito. Un segundo hito es cómo viene la relación una vez que se va al Reino de España y empieza la República de Chile, marcada por un tratado que se celebra el año 1825, el Tratado de Tapigüe, Ramón Freire, donde se reconoce la autonomía, digamos, del Toltén para el sur del pueblo mapuche. Después viene lo llamado pacificación de la Araucanía, entre comillas, con el año 1880, digamos, y donde el Estado chileno va con el ejército y con la fuerza armada, y los mapuches que tenían más de 5 millones de hectáreas disponibles se les reduce a 500.000. Se le otorgan títulos de merced del año 1884 a 1929, y yo diría que de ahí para adelante empieza, digamos, este problema que hoy día estamos viviendo, donde el Estado violentamente le quita los territorios que tenían los mapuches y que es la semilla, el margen, la raíz del conflicto que hoy día tenemos. Por eso yo catalogo esta relación como un conflicto político, en cuanto un pueblo originario interpela y demanda al Estado y le dice: mire, yo era dueño de este territorio, usted me lo quitó, yo le pido que me lo devuelva. Pero ese territorio han pasado 140 años y llegó ahí gente a ocuparlo por acción del Estado, como colonos, que llegaron a ese territorio en conflicto, donde el Estado le dio
la legalidad mediante las escrituras, los títulos inscritos en el conservador de bienes raíces. Entonces tenemos un conflicto entre la legalidad del Estado que reclaman los colonos y los agricultores y la legitimidad que dicen los mapuches como título, digamos, de su pretensión frente al Estado. Y eso devenga en que durante el siglo XX, en general el mundo mapuche siempre pidió al Estado, y hubo muchos líderes, hubo más de 8 diputados y muchos dirigentes que le pidieron resolver este tema y no hubo el problema de violencia que tenemos. Pero después, cuando el mundo cambió, el mundo en general, con Internet, con la globalización, las comunicaciones, los jóvenes mapuches que acceden a la universidad, se dan cuenta que hay otras soluciones en el mundo, en otros países, que hay un mundo distinto. Y yo creo que ahí las nuevas generaciones, se produce un cambio sociológico en la estructura de las comunidades, se dan cuenta, digamos, de que ya no le creen al Estado, esta nueva generación, distinta a nuestros padres y a nuestros abuelos, y por lo tanto se produce esta polarización que ya llevamos 27 años con una situación de violencia desde el año 1997 a la fecha, donde han pasado todos los gobiernos y no hemos podido, digamos, resolver este problema dando una respuesta definitiva o profunda que le haga cuento a los dirigentes mapuches actuales. Yo diría que esa es una mirada, digamos, sí, general del tema. Alfredo, ¿comparte ese relato histórico? ¿Cuál es su visión de la historia? Me imagino que también se ha interesado en conocer la historia anterior, de dónde venimos. ¿Cuál es su mirada? Yo comparto los hechos, pero hay alguien, no recuerdo el nombre ahora, que dice que los hechos constituyen memoria, ¿no? Las memorias son hechos. La historia es otra cosa, la historia es interpretar esos hechos, ¿no? Y la interpretación de la historia, como dice Harari, es una manera de explicar por qué estamos aquí. ¿Qué explica de todo lo que ha venido hacia atrás, por qué llegamos a él? Y yo en esa interpretación, a mí, insisto, de haber estado en esto sin conocimiento previo, ¿no? Que tiene ventajas y desventajas, pero a mí lo que me parece es que hay una parte muy importante de la historia que es lo que sigue hacia adelante de todos estos eventos y de todos estos conflictos, que es de qué manera lo enfrentamos. Y cuando uno mira eso, tenemos que mezclarlo con la historia de Chile. Y la historia de Chile, recordemos que, por ejemplo, Bernardo Higgins, ya que estamos en este momento de día tan especial de Bernardo Higgins ya en los primeros años dijo, mire, aquí de ahora en adelante nacen chilenos. Todos somos chilenos, ya no somos chilenos hijos de españoles o chilenos hijos de indios, ¿no? Somos chilenos a secas, ¿no? Hoy día tenemos una mezcla enormemente grande, particularmente casi todos los chilenos tienen algo de mapuche. Y por otro, a diferencia, por ejemplo, de los países anglosajones, donde la mezcla solo se produjo del año 1960 en adelante, antes prácticamente no había mezcla y eran poblaciones claramente distinguibles. Lo segundo, que el país, Chile, a diferencia de lo que nos pasó en los últimos 30 años, esto se mezcla con los 30 años, con el estallido, porque antes de los 30 años, Chile era un país que era de la media para abajo, un país subdesarrollado, que era, digamos, de los que tenían menos crecimiento y avance y progreso dentro de América Latina, y la gente tendía a pensar con una opinión muy racista de por qué era eso, ¿no? Y tenemos cantidades de libros que se escribían que tenía que ver con nuestra experiencia genética. Todavía, cuando uno habla con la gente, ve que todavía quedan gérmenes de eso, ¿no? La gente en el sur progresaba porque eran alemanes, rubios, de ojos azules. Los argentinos eran mucho más que nosotros en aquella época porque no habían recibido españoles y menos andaluces, que eran buenos para el canto, para el baile, para los caballos, y eran italianos, británicos. Tenían una población indígena porque allá fue mucho más dura este proceso, digamos, de llevar a las reservaciones y la campaña del desierto allá fue terrible, digamos, exterminó una gran parte de la población. Entonces tenía mucho menos mezcla, ¿no? Otros países de América Latina progresaban más que nosotros porque le habían tocado culturas indígenas más desarrolladas, como los incas, como los aztecas. Tenían escritura, tenían pirámides, no como acá, que no teníamos ninguna de esas cosas.
Entonces, y acá cuando teníamos un español que le iba bien era porque seguramente era vasco o era catalán o era, en fin, que eran los trabajadores. O sea, había una explicación genética que, bueno, venía como lo también sucedió en Europa antes de eso. Y la historia nos ha mostrado en los 30 años que vinieron después, los vilipendiados 30 años, que eso no era cierto. Que a los mismos chilenos les podía ir bien, que a los mismos italianos o ingleses les podía ir mal, y que esto depende de cada uno, no depende de esta situación. Y eso había algo que era muy duro en esa época pretérita en la cual, como digo, la gente sentía que teníamos, o sea, que la culpa de por qué no podíamos progresar provenía, digamos, de este origen que teníamos, no los mapuches, nosotros que teníamos esta raíz. Y eso, insisto en lo que yo escucho a las comunidades comunes y corrientes, no los discursos públicos, ni lo que hablan los que escriben libros, sino que lo que dicen las personas en su casa, es que iban al colegio y lo trataban del mapuchito, no tenían, digamos, cómo poder progresar porque eran considerados a priori como tercos, como flojos, como alcohólicos, y naturalmente eso lo resentían y ha sido muy duro. Entonces, otros países han buscado una solución distinta y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Nueva Zelanda dice, mire, ellos tienen mucho menos mezcla que nosotros, tienen 17% de maoríes y hoy día el país se define como orgullosamente maorí, o sea, a pesar de que tienen menos mezcla que nosotros. Estados Unidos, Canadá, que tuvieron tremendos problemas, también decidieron resolver este problema, pero con la dignidad de estar conversando con personas iguales, de valorar lo que son cada uno. Yo creo que hoy día tenemos una muy buena oportunidad de cambiar esta historia de lo que hemos hecho hacia atrás. Senador, lo quisiera preguntarle, tratar de encontrar, a ver, esto tiene muchos nudos, tiene muchas dimensiones, hablamos de la historia, pero también hoy día está complejizado por otros factores que a veces no son del tema mapuche. Es difícil a veces para el ciudadano que recibe información distinguir, ¿no es cierto?, un tipo de violencia de grupos más políticos, de la violencia ligada al narcotráfico, de problemas de la pobreza, pero bueno, etcétera. Pero quisiera entender, ¿cuál cree usted que son el nudo o los dos nudos centrales que hay que resolver? Eso lo vamos a hablar cuando que va a ser la comisión. ¿Cuáles son esos nudos centrales para, por lo menos metodológicamente, tratar de ver dónde enfocar lo que viene hacia adelante ante una realidad tan compleja, con tantas dimensiones? Mira, hay un primer problema que es el hecho de lo que ocurre a finales del siglo XIX, cuando el Estado chileno le quita los territorios que tenía el mundo mapuche desde el Biobío, digamos, hasta el Tolten. Estamos hablando de los mapuches, no estamos hablando de más al sur, que es una realidad distinta. Pero ese fue un gran debate que se dio en el siglo XIX respecto a si los mapuches eran o no chilenos, un debate que se dio en el Parlamento, que se dio en la prensa de la época, porque el Tratado de Tapigüe les reconoce la autonomía territorial desde el Tolten por el sur y el Biobío por el norte. Hay un libro de un coronel del ejército que es sobre la crónica de la ocupación militar de la Araucanía, que parte ese libro reconociendo la autonomía del mundo mapuche a partir del río Biobío. Está escrito por un coronel del ejército sobre la crónica de cómo actuó. Y un debate que se produjo en el siglo XIX respecto de si los mapuches eran chilenos o no. Si tú llegas a la conclusión de que eran chilenos, entonces su propiedad estaba regida por el Código Civil, que había empezado a regir el año 1855 en adelante, ¿no? Si eran chilenos, regía el Código Civil propiedad privada, por lo tanto el Estado no podía confiscársela y quitársela. Si era un pueblo distinto, entonces tendría que haber, digamos, algunas normas de la guerra respecto de cómo se trataba este tema, donde paralelamente el ejército chileno venció a Bolivia y a Perú y estableció soberanía, pero nunca le quitó la propiedad privada a los peruanos y a los bolivianos, le respetó su propiedad privada. Entonces ese es un debate que en Chile, digamos, está escondido, no se ha resuelto en los historiadores y en los abogados y en la política.
Entonces ahí tú tienes un problema, digamos, que nosotros tenemos que resolver de qué manera eso que pasó en el siglo XIX es un tema que nos sigue a nosotros penando. Y a eso le debes agregar el jamón del sándwich, que son los agricultores provenientes de los colonos chilenos y extranjeros que llegaron, yo he señalado, a un lugar equivocado en un momento, digamos, bastante conflictivo. Y eso es una respuesta que también tiene que dar el Estado. El Estado es el responsable de lo que pasó con los mapuches y de lo que ha pasado con los agricultores, y por eso que yo digo que tiene que haber reparación a las víctimas por la responsabilidad extracontractual del Estado respecto de eso. Y un segundo punto, que es el tema de la violencia. Entonces, resulta que la violencia es propio de las sociedades humanas, el ser humano, el Homo sapiens, ya que Alfredo aquí nombró a Harari, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la violencia nos ha perseguido desde siempre que somos Homo sapiens. Esto cambia más o menos cuando surge la democracia, el capitalismo, el Estado de Derecho, digamos hace 300 años atrás. Y el Estado de Derecho marca que lo que fija la relación de los seres humanos es la ley. El respeto a la persona, los derechos civiles, políticos de los seres humanos, y por lo tanto excluye la violencia. Sin embargo, estos 3 siglos han sido, pero profusos en violencia. Yo creo que el siglo XX ha sido uno de los siglos más violentos en la historia del Homo sapiens. En eso se enmarca, digamos, esta reacción de un pueblo que se siente aplastado y que siente que todas las vías institucionales se le cerraron. Entonces, en síntesis, yo digo que el problema que tenemos aquí entre manos, en esta comisión que copresidimos con Alfredo, por petición del presidente, es un problema de gran envergadura desde el punto de vista político respecto de la relación y de la actuación del Estado a fines del siglo XIX y de cómo en una democracia nosotros tenemos que resolver un problema, porque la democracia por sí es el gran adelanto del Homo sapiens en su historia de exclusión de la violencia. Y si podemos realmente tener una decisión justa que le haga cuento a todos y salir adelante. Entonces, tú comprenderás que es una inmensa tarea que tenemos, pero yo diría que esos son los ejes centrales de este problema que tenemos nosotros en nuestra responsabilidad. ¿Usted comparte esos nudos a partir de lo que usted vivió, lo que tuvo que trabajar como ministro, en el plan en el que avanzó? Me imagino que tuvo que identificar y hacer un diagnóstico. ¿Cuál es, de su mirada, son los 2 o 3 nudos centrales que hay que enfrentar? No, sin duda el problema, digamos, de la tierra es un problema que está vigente y que tiene los parámetros que ha señalado Francisco. Esto no es único de Chile, ¿no? En todos los países donde se llegaron los colonos europeos, ya sean españoles, ingleses, franceses, todos, portugueses, lo que sucedió fue parecido a lo que sucedió aquí, y luego de eso, cuando los Estados-nación se formaron, bueno, sucedió lo mismo que sucedió aquí. Esto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todas las películas de cowboy que la gente ve son precisamente hacer retroceder, digamos, a las distintas tribus de Estados Unidos, que allá son muchísimas, tienen más de 500, de manera tal de que estos colonos que seguían avanzando y querían llegar a California y poder llegar al oro, en fin, pudieran tener terrenos donde pudieran estar, y los tomaban, por supuesto, de estas tribus que fueron llevadas a reservaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron distintos esos países que no hemos hecho nosotros? Y en general, si uno mira lo que ha sucedido, tienen varias cosas que acá no hemos hecho. En primer lugar, enfrentan de frente la historia, lo que ha estado señalando Francisco. Habrán matices, habrán nuevos elementos que considerar, pero la enfrentan de frente y discuten sobre eso y se ponen de acuerdo de lo que pasó, con lo correcto, incorrecto, duro, violento, en fin, que haya sucedido de un lado y de otro, ¿no? Porque hay de todo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la gente piensa que eso lleva a que hay que retrotraer la historia. Y es evidente que no se puede retrotraer la historia. Necesitamos, como bien ha dicho el senador en algunas oportunidades, una solución del siglo XXI, y eso es lo que han hecho otros países. Uno puede
reparar, puede, digamos, decir, mira, esto lo lamentamos, no va a suceder otra vez, lo miramos de frente y vamos a buscarle una solución, pero la solución no puede ser volver atrás porque mira todas las cosas que han sucedido en todo este tiempo, y lo que sí podemos hacer es una reparación. Y esa reparación se discute con personas que son de igual a igual, con el respeto que merece una comunidad indígena, en este caso mapuche, que cada uno de ellos tiene su propio pensamiento, su propia historia y su propia situación, cosa que tampoco hemos hecho, ¿no? Nosotros creamos una ley que con la mejor voluntad intentó resolver este problema y que ha creado, digamos, una solución que no ha sido buena para los distintos grupos involucrados en esto. ¿La ley indígena estamos hablando? La ley indígena, y hay toda una institucionalidad, y esa institucionalidad hoy día nos tiene en un problema porque no ha podido resolver el problema, y por otro lado ha creado todo tipo de incentivos y dificultades que en vez de ayudar crean problemas para todos los involucrados. Entonces requiere mantener las cosas buenas y requiere corregir aquellas cosas que... ¿Podría explicar cuáles son los problemas que ha creado? Bueno, digamos, por ejemplo, es una ley que no tiene límite, ¿no? Teníamos un número de comunidades, lo que ha sucedido entonces, como no está determinado a quiénes hay que reparar, ni tampoco con cuánto hay que reparar, ni cuándo hay que reparar, entonces significa que lo que se ha producido es que tenemos un aumento enorme de las comunidades, del número de integrantes de las comunidades, y no sabemos cuántos son los montos que habría que entregar, ni a quiénes, porque los acreedores, digamos, van aumentando, y por otro lado, esas personas que son los que se les dice que se les va a entregar, como el Estado no es capaz, porque hay un cierto monto todos los años, no es capaz de entregar esas cantidades que cada minuto crecen más y más. Hoy día, por ejemplo, a las personas que se les dice, se les hace un estudio y se les dice que sí, usted tiene derecho, y se le entrega un papel que tiene derecho. Hoy día pueden esperar 30 años, 40 años para que les otorguen algo, con la incertidumbre de esos 30 o 40 años que les van a recibir algo que tampoco saben, como digo, cuánto es. Y luego, con el número de comunidades que están llegando, eso podría extenderse a un siglo con facilidad, con el número de comunidades que están hoy día solicitando esto, ¿no? Entonces, es una solución que no resuelve el problema, porque que a uno le digan que le van a estudiar sus antecedentes y luego le digan, sí, tiene usted derecho, y después no le digan qué es lo que le van a entregar, cuándo se lo van a entregar, y pasen 50 años, 80 años, 100 años, y no te lo resuelven. Bueno, en segundo lugar, pivotea sobre las tierras de estos colonos o descendientes de los colonos o personas que compraron legalmente sobre esto, donde hoy día mira el problema que tenemos sobre la tierra que hay en esos lugares, donde tenemos permanentemente tomas, donde está en cuestión cuál es el derecho de propiedad, donde no se puede cosechar. En tercer lugar, lo que reciben las comunidades es con todo tipo de limitaciones que son contrarias a lo que ellos mismos señalan. Ellos señalan que quisieran progresar, y las normas son totalmente distintas a las que tiene cualquier chileno, ¿no? Ellos no pueden arrendar, ellos no pueden, digamos, hacer esto nada más que en propiedad colectiva, no pueden, digamos, tener una subdivisión o algún arreglo entre ellos de manera tal de poder trabajar esto en mejor forma. En fin, o sea que yo creo que el espíritu es correcto, pero la concreción práctica ha llevado a muchos problemas, y de hecho llevamos hoy día 30 años de esa ley y de esa institucionalidad, y hoy día mira el lugar donde estamos. El primer atentado es 4 años después de la ley, ¿no? El primer atentado es del año 97, la ley es del año 93. Entonces, no digo que sea causa y efecto, simplemente estoy diciendo que no parece ser razonable que uno crea un sistema de resolución del conflicto, y el conflicto solamente ha crecido y cada vez se ha puesto más violento, y adicionalmente a eso se ha ido extendiendo región tras región. Entonces, evidentemente que tenemos que buscar mejores soluciones para todo. ¿Usted comparte ese diagnóstico, senador, de la ley indígena? ¿Cuál es su mirada de la ley indígena? Bueno, la ley indígena es fruto de su tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años atrás exactamente. Pero que se vino moviendo con las distintas organizaciones mapuches en lo que sucedía durante la dictadura en la década del 80, y fue madurando ahí con apoyo también de la Iglesia Católica y de los obispos de Temuco en ese entonces, para cobijar al movimiento indígena que fue madurando y que le permitió pararse frente
a un candidato presidencial, don Patricio Aylwin en ese entonces, después del sí y el no, el año 89, y llegar a un acuerdo que se llama el Acuerdo de Nueva Imperial, en virtud del cual este candidato, futuro presidente de Chile, acordó con ellos una forma de encarar esto mediante una ley, mediante la aprobación del Convenio 169 y mediante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Se cumplió el Convenio 169 después, en tiempo de la presidenta Bachelet, muchos años después. El reconocimiento constitucional nunca se ha podido establecer hasta el día de hoy. Y se inicia el estudio de esta ley indígena del año 93, donde no existía todavía este problema político que tenemos hoy día, de naturaleza política. Este problema era desarrollo con identidad. Esa era la filosofía de la ley indígena. Un desarrollo normal como podría tenerlo cualquier grupo de agricultores pobres, ¿no? Con identidad, en este caso con identidad mapuche. Y yo creo que los procesos siempre son dinámicos y son también culturales, cuando se producen procesos de maduración en la dirigencia y en los procesos políticos, que devino rápidamente en que brotó eso que estaba escondido de una nueva generación que cambió a los antiguos dirigentes del mundo mapuche, que eran los más viejos, y entra una generación de jóvenes que simplemente desahucian, digamos, la creencia que el Estado les va a resolver. En cambio, hoy día, el tema es un tema político de diferente naturaleza, porque la solución que dio la ley indígena del año 93 fue una solución de mercado, de propiedad privada. Se compra y se vende. Vamos a comprar predios para devolvérselo a las comunidades mapuche. Lógicamente, comprar es por la compraventa, propia del derecho civil, donde tú concuerdas el precio y por lo tanto tiene un precio de mercado de acuerdo a las circunstancias. Y si tú revisas, todos los precios fueron subiendo porque había un gran comprador que era el Estado, ¿no es cierto?, con muchos oferentes, y el precio subió. Entonces resulta que eso ha significado, digamos, que lo que primitivamente se buscó una solución de derecho privado, hoy día es un problema de orden público. Es un problema de naturaleza distinta, donde no te sirve empezar a comprar y se demora muchísimos años, y donde hemos tenido un proceso de gestión muy difícil y muy cuestionado, y por lo tanto no avanza la gestión de la CONADI, la solución de la CONADI y la ley indígena, con los requerimientos políticos que implica tener un grupo, digamos, que se optó por la vía de la violencia. Entonces, esa fórmula que se dio el año 93 no es una fórmula, digamos, que hoy día pueda resolver el problema que tenemos. Pero además yo te agrego que en el siglo XX hubo muchas leyes que trataron este tema. Y en todas las leyes se guardó la posibilidad de que el mapuche no fuera engañado, y por lo tanto las tierras indígenas estaban fuera del mercado. Porque simplemente la experiencia que se había tenido en los primeros 20 o 30 años del siglo XX fue las corridas de cerco, los tinterillos, los fraudes, los engaños, los miles de juicios que se perdieron en el Poder Judicial, donde perdieron los mapuches, y entonces por eso el Estado dictó leyes de protección. Y hubo un periodo, por el año 30 o 40, en que se abrió la posibilidad de abrir la venta al mercado. Bueno, y simplemente, rápidamente se tuvo que cerrar eso, porque simplemente empezaron a perder los mapuches todas sus tierras definitivamente. Y eso entonces, hasta el día de hoy, el mundo mapuche entiende, digamos, de que tiene ese peligro, de que si tú abres al mercado, van a haber siempre especuladores y gente dispuesta a engañarlos, a quitarles sus tierras, con todo lo que eso significa. Entonces, yo diría que hay esos matices en el problema que nosotros tenemos encima de la mesa hoy día. Senador, cuando usted habla de las nuevas generaciones, ¿incluye a los jóvenes de ahora, a los grupos más radicalizados que están haciendo atentados, que han hecho en los últimos días, en la última semana, en el último tiempo? ¿Cuál es su mirada de esos grupos, digamos? Bueno, son grupos que yo digo que es una generación distinta, porque en la sociedad mapuche, en la cultura mapuche, en la organización mapuche, que se hacía a través de clanes familiares. Porque digamos que la sociedad mapuche es una sociedad sin Estado. Es anarquista.
en el sentido profundo, digamos, más filosófico. No, es una comunidad de comunidades, de clanes familiares, donde no tenían el Estado como lo tenían los incas o lo tenían los aztecas, donde los conquistadores mataron la autoridad central y el imperio se desplomó. Aquí, en cambio, no había con quién entenderse, y hasta el día de hoy sigue eso. Bueno, ¿con quién nos entendemos? Dicen todos los gobiernos. Y claro, no hay una autoridad central. Y entonces eso es una debilidad y al mismo tiempo una fortaleza. Debilidad porque tú dices, ¿con quién actúas tú en el mundo político? Una autoridad central. Pero la fortaleza es que aparecen por aquí, por acá, por allá y por acá, por todos lados. Y ahí está, después de 700 años, en lucha con los incas, con el Estado español y con el Estado chileno, y ellos dicen, bueno, aquí estamos. Y el lonco o los jefes eran normalmente personas mayores de gran respetabilidad que tenían un rol en los conflictos, y donde el hecho de que no hubiera Estado no significa que no hubiera política, porque se vivía en paz y se unían para la guerra. Eso se demostró con los españoles. Entonces, en cambio, a fines del siglo XX entra una generación distinta, no solo estos jóvenes que están en la violencia, sino que todo el mundo universitario, donde entraron miles de jóvenes a la universidad, donde el mundo se abrió, donde el mundo cambió, el mundo chileno también, todo el mundo cambió. Hay una cultura distinta con las redes sociales, con Internet, con la globalización, con el mundo que se achicó, con el transporte, y eso también permeó la sociedad mapuche, y por lo tanto hay una generación distinta, un cambio cultural de que se subieron los jóvenes, las mujeres, en el mundo de la conducción política, de lo que es el mundo mapuche, sin una autoridad central y con autoridad dispersa. Entonces, la pregunta es, ¿el mundo político chileno ha captado eso? ¿Le interesa eso? Probablemente personas que se han dedicado con corrección política, como lo hizo Alfredo en su momento, que a mí me llamó la atención cuando fue ministro designado por el presidente Piñera, la dedicación con que se dedicó a este tema. Me llamó la atención porque yo conocía el currículum de todos los ministros que de alguna manera habían tratado este tema. Y yo me acuerdo perfectamente que nos juntamos con él. Él quiso juntarse con nosotros los senadores electos. El año 2018 estoy hablando yo, cuando yo todavía no asumía como senador. En febrero, y ya Alfredo Moreno empezó a trabajar y a conversar con nosotros. Entonces, esa es la dimensión que yo pido al mundo político chileno, donde hay un profundo desconocimiento, porque este es un tema cultural, de tratar con una sociedad sin Estado, que eso complejiza naturalmente cualquier solución. ¿Cuál es su mirada sobre la violencia y sobre estos grupos nuevos, antiguos grupos radicales, la CAM, los grupos nuevos que están interviniendo ahora, los más jóvenes? ¿Cuál es su diagnóstico, Alfredo? Bueno, primero un comentario sobre lo que señalaba Francisco. Solamente agregar que el cambio en la juventud es también en la juventud no mapuche. Yo voy a las universidades, a grupos de jóvenes y conversamos esto mismo que estamos conversando acá. Y cuando escuchan la historia, y digo de las décadas recientes, ¿no? De hace 40, 50, 60, 70 años atrás, de lo que pensábamos nosotros cuando niños, lo que pensaban la generación de mis padres, de mis abuelos, y lo que sufrían las personas mapuches de discriminación, no lo pueden creer. No lo pueden creer porque ellos son parte de una nueva generación. Esto tiene que ver con lo mismo que la discriminación hacia las mujeres, como señalaba Francisco, tiene que ver con, recordemos que en la década de los 60 en Estados Unidos las personas de raza negra tenían que andar en un bus diferente, ir a un colegio diferente. Esto tiene características no tan diferentes de eso, ¿no? Y eso afortunadamente las generaciones nuevas no lo tienen, ¿no? Y están dispuestos a valorar y aprender de lo que es la cultura mapuche, a mirar de igual a igual a otras personas. Efectivamente, en la parte de la juventud mapuche de algunas comunidades hay una mayor radicalización, pero en general la juventud mapuche, lo que yo veo, en primer lugar tienen una tasa de estudios universitarios, por ejemplo, igual al resto de la población, por lo menos de la Araucanía, que fueron los números a donde a mí me tocaba actuar. Yo cada vez que veía una empresa en la Araucanía preguntaba ¿cuántas personas mapuches hay aquí? Es la proporción de la población, particularmente en aquellas industrias que eran, digamos, más tecnológicas. O sea, las personas mapuches al tener educación y el mismo acceso han tenido los mismos éxitos que el resto de las personas. Y lo mismo ha pasado en la poesía y en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un escenario interesante en esa materia,
porque podemos, yo siempre digo, creemos que estamos resolviendo un problema de tierra, un problema de historia, un problema de separación de dos grupos dentro de un mismo país, y todo eso es cierto. Pero al final, Francisco cuando habla de esto dice que es un problema político, ¿no? Y tiene toda la razón. Yo prefiero denominarlo de que tenemos un desafío de convertir un país que ha sido construido una historia de uniformidad, para ser unido, ¿no? Unido en la uniformidad. Y hoy día eso no es posible. Hoy día no es posible, no digo en el tema mapuche, en cualquier cosa. Hoy día tenemos que estar unidos porque nos necesitamos, obviamente, pero tenemos que estar unidos dentro de la diversidad. Tenemos que entender que nos beneficia, nos enriquece, grupos distintos, culturas distintas, visiones distintas, que nadie tiene la verdad sobre los distintos temas, sino que solamente mirándolo todos juntos podemos realmente trabajar juntos para resolverlo. Y que cada aporte de cada grupo es algo valioso que nos mejora. Entonces, con respecto al tema de la violencia, yo creo que se inscribe dentro de este contexto, ¿no? Tenemos un conflicto, el conflicto no lo hemos resuelto, eso ha llevado a que hayan lugares donde el Estado no puede ingresar o no ingresa, ¿no? Lugares como Temucuicú y otros, donde lo que sucede entonces aquí en las poblaciones, digamos, aledañas a Santiago, a Valparaíso, a Concepción, y también pasa en París, en Nueva York y en donde sea, donde la policía no entra, donde la ley no funciona, donde la regla que se mencionaba antes de que todos estamos en un Estado de Derecho y todos tenemos que cumplir con la ley y todos tenemos que cuidar los derechos de otros, bueno, ahí comienza entonces ese vacío del Estado a ser llenado por otros y por supuesto ingresa el narcotráfico, ingresa todas las cosas de las personas que tienen poder, el que tiene dinero, el que tiene armas, en fin. La gente a veces piensa que hay gente, grupos extremos que dicen, mire, esto es nada más que un problema de narcotráfico. Están equivocados, no es un problema solamente de narcotráfico. Hay otras personas que dicen, mire, esto de acá, este grupo violento solamente tiene una causa, digamos, mapuche, no tiene nada. No, hoy día muchos de esos problemas se han ido interrelacionando y las propias personas que viven en esas comunidades hoy día viven horrores porque están siendo controlados por grupos violentos que tienen armas, que tienen poder, que tienen acceso a las drogas, en fin. Y insisto, esto no es tan distinto de lo que vivimos en los sectores más marginales en otros lugares. Entonces, tenemos que recuperar el Estado de Derecho en esos lugares, tenemos que darle un camino y una vía para que las personas puedan resolver su problema central y el verdadero problema, que es lo que tenemos que hacer nosotros en esta comisión, ofrecer alternativas que sean aceptables para todos y que resuelvan el problema de mejor forma que lo que tenemos hoy día. Y al mismo tiempo los grupos violentos tienen que estar bajo el imperio de la ley y tienen que, digamos, sentir lo que es el peso de la ley de aquellas personas que quieren estar fuera del diálogo y que quieren imponerle a los demás sus ideas a través de las armas. Partíamos diciendo que es una comisión sui generis porque en varios aspectos, porque tiene 2 presidentes. Senador, ¿cómo funciona una comisión con este tema tan complejo con 2 presidentes? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de eso? ¿Cree usted? Mire, detrás de eso hay algo que la sociedad chilena mayor debería entender. Sobre todo en este programa que yo sé que llega a la élite chilena. Yo creo que eso funciona en base a un concepto que tú vas a estar de acuerdo conmigo y Alfredo también, en base a que cuando hay distintas visiones es posible dialogar si tú tienes la tolerancia necesaria para entender de que escuchar es un bien, dialogar es un bien. Buscar los acuerdos más que las desavenencias es un bien. Encarar los problemas de frente y no esconderlos bajo la alfombra es un bien. Conocer la realidad es un bien. Estudiar es un bien. Estamos con ese espíritu, porque sabemos que este es uno de los problemas más graves que tiene Chile, en cuanto a una democracia que se crea como tal, tiene que entender de que la violencia no es el camino para resolver, aunque sean grandes problemas como el que tenemos aquí en la Araucanía, que yo estoy consciente que es un gran problema. Y yo participo de esos objetivos.
pero no comparto naturalmente la metodología. Entonces, esa comisión funciona en base a eso hasta este momento. Y tenemos que trabajar para que cuando entremos a los temas más duros, después de pasar el diagnóstico, y pararnos y decir, ¿qué le vamos a proponer al presidente, al Congreso y a Chile respecto de cuál es el camino que tiene que tener el país para resolver esta situación? Esta situación en que el diagnóstico en que el Estado chileno usurpó a los mapuches de su territorio, yo lo comparto eso. Que el Estado tiene que pagar esa deuda mediante el reconocimiento y la reparación. Que tiene que resolver la reparación que corresponde a las víctimas que el Estado tiene la obligación de asegurarle su vida y su tranquilidad y su desarrollo. Y que además tiene que entender que los pueblos distintos conviven respetando sus distintas visiones y su distinta cultura. Los pueblos originarios en las grandes democracias desarrolladas del mundo han encontrado un nicho de trabajo como en Estados Unidos, con los cuales vamos a ver esa experiencia, Canadá, los países nórdicos, Nueva Zelanda, incluso Colombia, también aquí en América Latina tiene una cuestión distinta a lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿podemos buscar un camino distinto, una solución a la chilena? Yo personalmente acepté estar en esto porque quiero ayudar cuando ya lo he vivido todo como político. Y por lo tanto ya yo he dicho que estoy de salida, aunque algunos no me crean, digamos. Se ríe Alfredo. Bueno, es verdad. Pero creo que hay que hacer un último esfuerzo para tratar de hacer un aporte para ver si podemos resolver este tema acuciante. Hay una pregunta que quería hacerle, porque usted mismo hablaba que lo difícil que es entender la pluralidad, este pueblo mapuche que no funciona con un Estado, donde hay distintas comunidades, distintos locos, hay una riqueza y al mismo tiempo complejitud, no sé cómo llamarla, complejidad para el Estado dialogar y sentarse con alguien. Una de las cosas que llamó la atención es que en el proceso constituyente anterior, uno pensaría que la constitución propuesta se acercaba mucho más a lo que demandaba el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Era un paso adelante, esa era un poco la sensación o lo que decían los grupos, incluso las personas mapuches que estaban ahí representando la presidenta misma de la convención. ¿Por qué hubo este rechazo tan fuerte en las comunidades o en los pueblos, en las ciudades, en la Araucanía, donde hay más población mapuche? Rechazo eso cuesta entenderlo. ¿Cómo lo lee usted? Es parte de la complejidad del mundo mapuche, pero... Es una buena pregunta para los analistas. Sí, pero usted conoce la realidad, la conoce... Mira, la aproximación que yo tengo es que hay una cosa de psicología social en la sociedad mapuche. La aproximación con el Estado siempre ha sido temerosa, ha sido desconfiada, porque siempre ha salido de perdedor. Incluso con la discriminación, con el mirar en menos, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Entonces, en ese sentido, se ha tenido una actitud de cautela, de no querer correr riesgos, de no querer saltos al vacío, porque su historia es una historia, digamos, de dolores. Entonces, creo yo que esta Constitución no le hizo cuento porque era como un salto al vacío, o algo desconocido. Algo que aparecía en la letra, muy luminoso, pero que le abría un camino incierto. Entonces yo digo que es una sociedad más lenta y que camina a paso cierto para ir, digamos, avanzando en su personalidad y en su proyecto estratégico. Entonces yo creo que este proyecto como que asustó y dijo, estamos haciendo un experimento, no queremos un experimento con los mapuches, no nos parece que veamos la luz al final del túnel con todo esto teórico que se nos ofrece aquí. Entonces también creo yo que en definitiva es un tema cultural que tiene una finalidad política, un fin político, que significó lo que tú has señalado, que en todas las mayorías de las comunas, bueno, fue el resultado que todos conocemos. Y que se puede dar de la misma manera con este otro segundo proceso constitucional que tenemos, donde tenemos un interrogante, un signo, bueno, ¿para dónde vamos en este país? Y que eso,
yo creo que va a permear no solo la sociedad mapuche, sino que la sociedad chilena en su conjunto. Porque lo que queremos los seres humanos son ciertas certezas, un cierto camino que te dé horizonte. Pero cuando los que están a cargo de eso quieren hacer un cierto experimento voluntarista, subjetivista, te va a producir, digamos, una desconfianza y un salto en el vacío que a lo mejor no va a tener un buen fin. ¿Y cómo lee usted los resultados del plebiscito a la luz de lo que conoce el pueblo mapuche o las comunidades con las que ha trabajado, etcétera? ¿Le sorprendieron esos resultados? Yo concuerdo con lo que dice Francisco. El pueblo mapuche es, por la experiencia que ha tenido, son muy desconfiados. Hoy día no solamente son desconfiados los mapuches, sino que muchos de los grupos que están en estas regiones, la experiencia que han tenido es que siempre han salido perjudicados o que les han dicho cosas que después no se cumplen. Pero, y para mostrar que aquí hay diferencia de opinión, yo creo que también hay un punto muy importante, que es que ha habido una expresión de lo que el pueblo mapuche quiere, de lo que el pueblo mapuche aspira, que ha sido inventada por razones más bien ideológicas que sean verdaderas. Entonces, si uno va a hablar con las comunidades, lo que dicen no es igual a lo que algunas personas, digamos, dicen que son sus opiniones, particularmente los que eran miembros de esa experiencia constitucional, digamos, y que supuestamente eran sus representantes. Si uno mira, por ejemplo, la encuesta del CEP, la más amplia que se ha hecho en esta materia, y le preguntan a las personas, las respuestas de las personas mapuches o no mapuches de la región no son muy diferentes en casi todos los temas. Cuando les preguntan qué es lo que quisieran como solución, es diferente a lo que se les propuso. Por lo tanto, yo pienso que no es sorprendente que no hayan, digamos, estado de acuerdo, y más aún, que hayan sido mayoritariamente, más que el resto de los chilenos. Hubo una mayoría que lo rechazó, pero en los lugares donde hay muchos población mapuche, por ejemplo en Tirúa fue 74% el rechazo, y así en otros lugares. Entonces, curiosamente había una correlación entre mayor población mapuche con mayor rechazo, ¿no? Entonces, a mí me parece que no reflejaba lo que realmente las personas mapuche y las comunidades desean. Y esto es una experiencia que también hay que aprender de lo que ha pasado en otras partes en el mundo, ¿no? La única solución en todos los países, yo he visitado por producto del trabajo que me tocaba, visité una gran cantidad a preguntar y a estudiar cómo se hacía. Y si usted me dice qué cosas hay en general, es que las soluciones hay que buscarlas discutiendo de igual a igual con, en este caso, el pueblo mapuche, o con las partes, o como que ellos quieran subdividirse y como ellos quieran representarse, y poder entonces directamente con ellos y dentro de las posibilidades que tiene el país, porque hay que también cuidar, ¿no es cierto?, el derecho del otro 90 o 95% del país. Pero es con ellos. Ellos tienen que expresar qué problemas tienen, qué les parece una manera adecuada de resolver el problema, y no suponer y inventar unas comunidades que, a mi juicio, no existen. Porque si uno escuchara lo que decían esas personas, no habría una cosa diferente entre, por ejemplo, una comunidad mapuche y una comunidad que viviera en el Amazonas, totalmente aislada, por ejemplo, del resto de la vida. Y no son así, ¿no? Entonces, a mí me parece que había una mala representación también, aparte de este problema de desconfianza, que efectivamente existe. Y hay que resolverlo, es parte de la dificultad que tenemos. Pero permíteme agregar una cosa con una pregunta que le hiciste antes a Francisco, que me parece que es importante resaltar. Tú le preguntaste cómo es esta cosa rara que hay dos presidentes, digamos. Yo creo que esto es lo bueno de esta comisión, ¿no? Que una persona como Francisco y como muchos otros que son el resto de los 8 comisionados hayan decidido correr, llamémosle, el riesgo, la dedicación de tiempo, y personas que no tendrían por qué estar en esto, en un problema que tienen pocas probabilidades de encontrarle una solución de acuerdo a lo que la gente piensa y lo que ha experimentado hacia atrás. Pero nosotros hemos tomado otras decisiones que siguen en la misma línea. En primer lugar, cuando se hizo la comisión, al presidente decimos que esto se hacía siempre que tuviéramos todos los partidos políticos.
Los 20 partidos políticos estuvieron en el lanzamiento de esto, aprobando los integrantes, aprobando lo que hay que hacer, aprobando lo que no hay que hacer, aprobando el plazo que esto va a tener. Esto es inédito en lo que vivimos hoy día en Chile. No podemos llegar a acuerdo en prácticamente en nada, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa importante. Segundo o tercero, nosotros hemos decidido dentro de la comisión, los 8 comisionados, que todo lo que vayamos a proponer, lo vamos a proponer por unanimidad. ¡Wow! Es una valla exigente. Debo decir que ahí hay personas, personas que fueron parte del grupo que hizo, ¿no es cierto?, la propuesta constitucional anterior. Hay personas mapuches, no mapuches, hay gente izquierda, hay gente derecha, hay gente de todo tipo, porque de eso precisamente se trata. Y lo que vamos a intentar es poder lograr algo que nos represente a todos y hacer el esfuerzo de llegar a una solución que sea buena para todos. Debo decir además que el mandato del presidente y el mandato de estos 20 partidos políticos, que es todo el espectro chileno, ¿no es cierto?, es que esto no va a ser una solución técnica, no nos piden una solución técnica solamente. Eso voy a preguntar. Lo que nos piden es una solución técnica que hayamos previamente dialogado y que veamos que tiene viabilidad, apoyo y que podría resolver el problema con la aprobación de los distintos sectores, del pueblo mapuche, de los agricultores que viven ahí, de los gremios, de fin, de todos los ciudadanos que están en esta zona y que pueden resolver este problema que bien describió Francisco al iniciar, que involucra a todas las partes. Entonces, tiene particularidades bastante grandes y creo que nos estamos poniendo una tarea mucho más empinada, mucho más difícil, pero que creo que apunta a resolver el problema verdadero, ¿no? Hay un escepticismo, obviamente, en la ciudadanía, bueno, porque uno recibe mucha información, es una comisión más. O sea, Chile, se dice, es experto en hacer comisiones. Llega un gobierno y arma una comisión, luego otra comisión. Hay algunas que hay que ser justos, que han tenido éxito. Este es un tema que uno tendería a pensar que es más difícil conseguir un éxito, ¿no? Por todo lo que ustedes mismos han estado contando, por la historia, etcétera. ¿Cuál es bueno, ya he dicho algunos elementos, le quería preguntar al senador, ¿cuál es la diferencia de esta comisión con otras iniciativas que se pueden haber hecho antes? ¿Cuál es la diferencia cualitativa, digamos, que le hace a usted estar ahí, estar comprometido, haber aceptado la invitación y estar, me imagino, esperanzado de que esto termine bien? Mire, 2 comisiones importantes fueron la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del presidente... Sí, le iba a preguntar por esa justamente. Sí, del presidente Lagos. Y la comisión que presidió el obispo Vargas durante el periodo de la presidenta Bachelet. Ambas comisiones fueron lanzadas desde el Ejecutivo. La primera, presidida por el presidente Elwin, fue muy representativa de los sectores políticos, universitarios, académicos en general. La comisión del obispo Vargas fue más bien una comisión, yo diría, descentralizada, con asiento en las regiones del sur. Pero esta comisión tiene una característica que ha señalado Alfredo, que nace de un acuerdo político general del conjunto del sistema político del país, donde el gobierno trabajó ese diseño, lo conversó con todos los partidos políticos, y no solo en el contenido, sino que también en los integrantes que se fueron consensuando respecto de la configuración y además la conducción de este proceso que se eligió a estas 2 personas que tú estás entrevistando hoy día para que condujeran eso. Entonces, el piso político que tiene esta comisión es potente. Tenemos piso político, ningún partido puede decir, mire, yo miro para el lado con lo que está haciendo esta comisión, porque con su firma avaló y legitimó no solo los objetivos, sino que los integrantes. Con ese piso, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de llegar a una solución, a una propuesta de solución por consenso. Y la solución nuestra va a ser una solución recogiendo todas las experiencias pasadas, pero también mirando al mundo. Una solución del siglo XXI, una solución moderna, que toque otros temas que anteriormente no se tocaron, y por lo tanto veamos de qué manera Chile, tomando los ejemplos internacionales, puede decir, mire, yo me relaciono con los pueblos originarios de esta manera. ¿Cuál de las experiencias internacionales le parece a usted
que podría ser, estamos en teoría, no digo que vaya a ser esa la salida, pero que le parezca más razonable o que tenga que ver más con nuestra historia, nuestra propia historia, y que podría ser mirada, como observada como un modelo a seguir, como posible solución de lo que se ha hecho en otros países, que son varias experiencias? Mire, hay varios temas, digamos, que en los otros países se pueden tomar, como por ejemplo el tema de la participación de los pueblos originarios en el desarrollo, respecto no solo del tema de tierra, sino que también en el desarrollo de varias industrias, como podría ser, por ejemplo, la minería, como podría ser lo forestal, podría ser lo eléctrico, la pesca, el desarrollo en general de las distintas regiones del país, donde podríamos nosotros tener clásicos ejemplos como lo que sucede, por ejemplo, en Nueva Zelanda, digamos, cosa que en Chile aquí no se ha incursionado, no se ha estudiado, no hay una línea en esa dirección. Ese es un tema nuevo. ¿De qué manera damos un salto al desarrollo, pero en la configuración del conjunto del sistema económico de participación de los pueblos originarios? La otra cosa es ver el modelo de autonomía que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos de una manera muy potente, tal como aquí señaló Alfredo. Allá hay más de 500 tribus que tienen mucha autonomía, que son muy potentes desde el punto de vista también económico de las cosas que hacen. Hay leyes que se dictaron sobre esa materia, hay una experiencia distinta. En Colombia, por ejemplo, hay un trabajo muy potente de la Corte Constitucional colombiana, que tenía una jurisprudencia muy importante en materia de autonomía, en materia de tierra, en materia de justicia, en materia educacional, en materia de salud. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir viendo y ver si en la realidad chilena pueden ser o no adaptadas. Pero nos estamos adelantando, sí, porque todavía no estamos en esa etapa, eso tendremos que conversarse y tendremos que verlo. Sería interesante, porque también Alfredo ha citado acá experiencias de las que usted ha estudiado. ¿Cuál le parece o piensa usted que vale la pena mirar y que valdría la pena que tal vez la comisión mirara, que ustedes miraran con más atención? No digo que vaya a ser ese el camino, pero sí que a usted le llame la atención. Yo no creo que haya una solución internacional que uno diga, mire, yo la puedo trasladar. Que haya que copiarla, no se entiende. Claro. Y la razón tiene que ver con lo que mencioné antes, porque todas las que son exitosas se basan en ciertos principios, y uno de los principios básicos de eso es constrúyala con las personas del país, los que están involucrados, y por lo tanto son con ellos los que hay que, digamos, resolver el problema. Lo que hay son principios que sí yo veo cierta transversalidad en los distintos países que han sido exitosos. Siempre cuento la anécdota, digamos, de Estados Unidos. En Estados Unidos me encontré con la persona, me hice una entrevista con la persona a cargo, con el subsecretario de Asuntos Indígenas o el director de Asuntos Indígenas, y cuando le pregunté qué hacían ellos para resolver el problema de los pueblos originarios, me dijo que no me entendía la pregunta. Entonces, bueno, pensé que era un problema inglés, que estaba hablando mal, y que mi inglés se había deteriorado. Se lo pregunté más lentamente, usando otras palabras, y me dijo, no lo entiendo. Pero ¿cómo no me entiende? Nosotros tenemos este problema, ustedes tienen más de 500 tribus diferentes, etnias diferentes, y ustedes no tienen tantos problemas como nosotros tenemos acá. Me dijo, ahora no entiendo el problema. ¿Vio las banderas? Este edificio está lleno de banderas. Bueno, cada bandera es una tribu. Nosotros no resolvemos problemas de pueblos originarios acá. Nosotros lo que resolvemos son uno a uno. Y cada uno de ellos un problema, y con cada uno de ellos nos hemos sentado. Muy en la idea de lo que aquí hablamos de parlamento, ¿no? Lo construyeron con cada uno. Me dijo, mira, hay ciudadanos norteamericanos que son iguales, pero vienen una vez al año, vienen con su vestimenta tradicional, nos sacamos una foto frente a la bandera, y eso sería todo. Y tenemos otros que tienen problema económico, hemos resolvido estos problemas económicos. Hay otros que tenemos un problema de leyes, que no se acomodan las leyes con los usos y costumbres y las normas que ellos tienen. Bueno, y hemos hecho una cosa especial. Y en ese sentido, para aplicado a Chile, significaría que no habría un pueblo mapuche, sino que habría varias comunidades, distintos problemas para cada comunidad, para cada realidad. Yo no lo sé, porque habría que buscarlo con ellos. Sin duda que hay realidades diferentes. Yo creo que lo más probable es que haya un marco general y luego hayan particularidades. Y tal como ha señalado Francisco, es probable que el Estado ya no tenga un instrumento, sino que tenga varios, y que cuando se haga esa negociación, porque también eso es importante, lo que va a hacer esta comisión no va a negociar nada ni va a hacer esa etapa. Nosotros tenemos que hacer una propuesta para que el Estado quede equipado para esa conversación, ¿no? Y luego de eso, entonces, en esa conversación y en esa negociación,
en la forma que el pueblo mapuche quiera organizarse, puedan resolverse. Pero creo que ahí van a haber, insisto, estamos adelantándonos, pero creo que va a haber otras cosas que van a estar en juego, como bien ha señalado el senador, que hoy día no son posibles dentro del esquema que tenemos, que es una manera de decir, bueno, aquí tenemos una solución del siglo XXI que responde también a la posibilidad de que una, varias o la mayoría o una gran cantidad de comunidades de un sector o de otro sector tengan, digamos, necesidades diferentes. Desde ya uno habla del pueblo mapuche, hay personas que viven en la costa, hay otros que viven en la cordillera, otros en el Valle Central. Lo que buscan, lo que piensan son bien diferentes y también comunidad a comunidad hay realidades muy distintas. Lo otro que quería preguntarle, senador, es, ¿usted cree que la comisión se llama Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento? Bueno, es importante aclarar las palabras. ¿Qué es para usted la paz en este tema? La paz verdadera, no una palabra vacía, sino que encarnada en la realidad. En el caso del llamado conflicto mapuche, ¿cuál sería la paz? La paz verdadera? es sentar las bases para que los conflictos que existan entre el Estado y los pueblos originarios excluyan la violencia como método de entendimiento. Y por lo tanto eso significa que tienes que buscar un método institucionalizado que a las partes le hagan sentido de que hay una confianza en que los problemas se van a resolver y se van a encarar. Y no sea un engaño más, no sea un encontrarse en un recodo del camino en que tú siempre sabes que el resultado, como dice García Márquez, es una crónica de una derrota anunciada. ¿Te fijas tú? Entonces la paz se va a configurar conforme a eso. Pero el tema y la pregunta es, ¿el Estado chileno tiene que imponerle a los pueblos originarios un cierto sistema y método de vida? ¿O los pueblos originarios tienen derecho a tener su propio diseño, su propia cultura y a vivir conforme a sus creencias ancestrales en un mundo globalizado como es hoy día? Estados Unidos optó, digamos, por la vía de decirle, bueno, ustedes tienen autodeterminación y vean cómo lo hacen. Y por lo tanto hay distintas soluciones. Pero si tú vas al liberalismo más clásico que reina aquí en Chile y tú dices, mire, el mérito y la libertad individual, y por lo tanto tú emprendes y haces tu vida y haces lo que quieres, yo no veo por qué no podría aplicarse también a los pueblos originarios, decirle, bueno, ustedes son autónomos en el sentido que tienen su propio diseño y como dentro del Estado, en la soberanía del Estado y dentro del Estado de Derecho, ustedes trazan su propia vida. Y entonces puede que algún grupo de una comunidad diga, mire, yo quiero plantar árboles. Y otro diga, quiero ser agricultor. Y otro quiere decir, mire, yo no quiero hacer nada. Ahora, como lo hace cualquier dueño de fondo. Ahora, en la misma idea del liberalismo, hay quienes dicen, bueno, por un lado que hay un elemento comunitario en el pueblo mapuche, pero hay quien dice que el mapuche es individualista o que incluso habría que hablar con cada uno de los mapuches de acuerdo a sus intereses. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿No es tan fácil de resolver? No, mire, yo diría que culturalmente siempre el mundo mapuche tuvo una sociedad de colaboración, una sociedad solidaria, cooperativa, pero además, si tú me apuras un poco, yo te quiero decir que el mundo mapuche tuvo una economía de mercado, pero nunca fue capitalista. Es una cosa que no se entiende por el mundo chileno. Porque ellos, después de la autonomía con los españoles, bueno, ellos hacían ganadería, hacían textilería, negociaban la sal con Buenos Aires, con Argentina, con el norte, con Perú. Y había una economía, en consecuencia, de mercado y muy potente en el mundo mapuche. Lo que no hubo nunca fue una acumulación del tipo capitalista y no conocieron el capitalismo. Pero hoy día, las soluciones que hay en el mundo respecto a los pueblos originarios es perfectamente factible que se incorporen al desarrollo, pero lo que no se acepta es que eso el Estado chileno quiera imponerlo. Entonces yo creo que ahí tenemos un amplio camino que recorrer, porque la sociedad occidental del capitalismo se basó en la sociedad anónima y en el crédito. Entonces la pregunta es, ¿tiene el mundo mapuche una organización que pudiéramos llamar la sociedad anónima del mundo mapuche
y cómo accede al crédito que permite el desarrollo, estoy hablando del siglo XXI. Entonces, bueno, yo creo que ahí como sociedad tenemos un tremendo desafío. Pero a mí me parece que un gran desafío no es solo de Alfredo Moreno y Francisco Buenchumilla y los otros 6 comisionados, también es de este mundo de la empresa, de las empresas, de los empresarios, de tratar de entender que este es un mundo distinto, si es que queremos encontrar la paz y entendernos. Como empresario, hablemos del capitalismo, el mundo mapuche, ¿cuál es su visión a partir de lo que escuchó del senador? Bueno, 2 cosas. Primero, sobre el tema de la paz, yo creo que concuerdo con lo que dice Francisco, pero yo creo que la paz que tenemos que lograr que va mucho más allá de la ausencia de la violencia. Hay veces que puede no haber violencia, de hecho no teníamos violencia hasta el año 97, pero no teníamos paz en el sentido de que no teníamos integrado este concepto de que teníamos estos diferentes pueblos originarios que eran parte del país y que nos valorábamos mutuamente y que estábamos orgullosos de lo que somos. Como en este caso estamos muy mezclados, para mí, el objetivo de esto es que algún día la sociedad chilena pueda decir somos orgullosamente mapuche. Porque eso somos. Somos una mezcla de españoles, alemanes, no sé qué, y una gran parte, digamos, es de los pueblos originarios, y nosotros tenemos que incorporar eso. Y tal como se ha señalado, pienso que el tema de si son comunitarios, si son así, si son allá, lo que tenemos que dejar es de imponerles a ellos lo que son y dejarlo que ellos se organicen en la mejor forma que les parezca y puedan hacer, tal como se ha señalado, lo que estimen conveniente y que tengan la posibilidad de poderlo hacer y de vivir su vida de acuerdo a su costumbre, con la relación que quieran entre ellos y con el resto, por supuesto, bajo las normas del Estado de Derecho, con las reglas, con las normas, como todos los chilenos, que podemos decidir nuestra vida, pero tenemos un marco en el cual nos desarrollamos. Y yo creo que eso es el camino que tenemos hacia adelante. Ahora, el tema de la tierra, ¿el camino pasa por seguir restituyendo tierras o existen alternativas? En experiencias mundiales entiendo que hay otras que se entrega dinero en vez de tierra, por ejemplo. Sí, ¿es un camino posible? Sí, por supuesto. En todas las experiencias, digamos, de otros países que han sido exitosas, hay otras alternativas, y en la formación de esta comisión, dentro de los objetivos que acordaron el presidente, el gobierno, con estos 20 partidos, es que una de las tareas de la comisión es estudiar alternativas. Así que es perfectamente posible incluir el análisis de esas posibilidades, y es tarea de nosotros encontrar cuáles son esas posibilidades. Y vuelvo a insistir, eso significa que después los pueblos originarios, digamos, en este caso el pueblo mapuche, con quienes se vaya a asentar el Estado de Chile, van a poder escoger con mayores alternativas qué es lo que desean hacer. Muchas experiencias internacionales en esta materia, cuando se han organizado bien, ha sido muy exitosa en esta materia, con una gran, digamos, avance económico, social, digamos, dentro de las comunidades que ingresaron a esto, y con ningún perjuicio, sino que por el contrario, de lo que es su cultura, su vida, porque eso les ha permitido tener entonces más recursos para poder desarrollar su vida cultural, comunitaria, de la manera que estimen conveniente. Alfredo habló ahí de que en la convención los que representaban al pueblo mapuche parece que no lo representaron tan bien, o no, en realidad no interpretaron tan bien lo que el pueblo mapuche de verdad sentía, por eso el rechazo. ¿Cuáles son los grupos, para entender en la geografía de los grupos que resisten, o han resistido, siguen resistiendo? La CAM, los grupos nuevos, ¿cuál es la geografía de los que representan mejor el sentir del pueblo mapuche? ¿Cuál es su diagnóstico? Yo sé que es complejo el tema, pero sí. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su juicio? Un breve comentario respecto del primer punto que tú señalabas. El tema de la representación. Bueno, hoy día el mundo vive una crisis de representación. Claro, la democracia liberal está en crisis por eso. Claro, bueno, entonces no digamos que este es un tema del mundo mapuche, digamos. Chile vive un problema de representación, y el prestigio de los partidos políticos y de los representantes está en el suelo. Aquí en el mundo surgen otras fuerzas. En fin, ese es un tema general. Lo otro es que no le pidamos al mundo mapuche la unanimidad, porque ¿en qué sociedad existe unanimidad? En ninguna sociedad. Las sociedades son plurales, y en el mundo mapuche también. Son plurales desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Hay una pluralidad.
Pero no nos perdamos porque hay una cierta unanimidad y cierto consenso en cuestiones básicas. Eso es importante saberlo. ¿Cuál es? Hay un consenso en que el Estado les atropelló y les quitó su territorio. Hay consenso en que el Estado tiene que reparar esta deuda histórica que tiene con el pueblo mapuche. Hay consenso en que no se busca un Estado ni secesión. El pueblo mapuche nunca tuvo Estado y no quiere tener Estado. Y se siente chileno, ¿no? Y por lo tanto se siente formando parte del Estado chileno, digamos, con su propia cultura. De tal manera que en ese marco, digamos, es posible tener un examen de quién es quién en el mundo mapuche. El mundo mapuche tiene consenso en eso, donde tiene discrepancia en el método. En el método de que algunos grupos optaron por la vía de la violencia, lo que no genera consenso en el mundo, digamos, en el mundo de la sociedad mapuche. ¿Uno lo podría comparar esto con el País Vasco, por ejemplo? La ETA, porque hay grupos nacionalistas vascos, pero que no están a favor de la vía violenta, hay partidos que están incluso por la autonomía, etcétera. O sea, ¿uno podría compararlo? ¿Con quién lo podría comparar? Es que yo creo que ese es un terreno que daría para otro programa interesante, porque yo no acepto tal, digamos, distinción, porque las sociedades, pero veamos lo que pasa en Chile, o lo que pasa en El Salvador, o lo que está pasando en Argentina, o en Ecuador, o en España, en todas partes, o en Estados Unidos. Las posiciones ultras y de todo tipo hay en todas partes del mundo. Entonces no es una cosa que sea solamente del mundo mapuche o de los pueblos originarios. No, por eso lo comparé, no, lo estoy comparando con la realidad. Donde hay distintos grupos, distintas visiones, porque son sociedades pluralistas, que también además, digamos, no son compartimentos estancos, sino que están permeados por los medios de comunicación, por la cultura general y el mundo que vivimos. Ya no existe una pureza en el sentido... Exactamente, digamos, eso es evidente. Pero lo concreto es que frente a la violencia no hay consenso, no hay unanimidad y hay grupos, digamos, que no aceptan ese método, se aceptan los objetivos, pero no se acepta esta metodología. Esa es la gran diferencia que hay, digamos, estratégica, por así decirlo, dentro de los grupos dominantes del mundo mapuche. Se dice que una de las claves de una buena conversación, negociación o para llegar a acuerdos es que personas que tienen posturas distintas tengan la franqueza de decir en qué están en desacuerdo. Pareciera que estuvieran hasta el momento muy en acuerdo en todo. ¿Cuáles posibles desacuerdos hay entre ustedes? La visión de cómo resolver y cómo mirar hacia adelante, cómo resolver el tema, el conflicto mapuche. ¿Qué diferencias hay? Bueno, ya las veremos hacia adelante con Francisco. Él ya lo mencionó cuando a mí me tocó estar en esto. Él era senador con una amplia experiencia en esto. Fue un tremendo apoyo en llevar adelante la tarea que teníamos que hacer. Así que yo veo más coincidencias que divergencias, pero seguro en el trabajo aparecerán distintas alternativas y uno podrá optar y tendremos que buscar. Pero yo lo que valoro que tenemos una coincidencia fundamental, que creemos que esto no puede continuar, que esto hay que buscarle una solución distinta, porque lo que estamos viviendo hoy día no puede continuar y hay que hacer el esfuerzo que sea, aún a riesgo y a costo personal de personas como nosotros y el resto de los que están en la comisión, de manera tal de hacer el esfuerzo de que esto tenga un camino distinto. Y segundo, la amplitud mental de decir, bueno, no solamente miremos lo que hemos hecho hacia atrás, sino que veamos si tenemos otros caminos y veamos si podemos llegar a acuerdos en esta materia, ¿no? No solo entre nosotros, sino que de nosotros con el resto, que es muy importante porque esa es la tarea que nos han pedido, encontrar soluciones que sean viables y conciten un apoyo amplio, que parece hoy día una cosa imposible, pero que creemos que sí se puede lograr, o por lo menos vamos a hacer todos los esfuerzos por lograrlo. ¿Cuál es la metodología de trabajo de esta comisión? ¿Cómo funciona? Bueno, se reúnen, entiendo, una vez a la semana, pero imagino que están trabajando con otros grupos, con otras. ¿Qué están haciendo, digamos? ¿Cuál es el trabajo? Porque bueno que la gente lo sepa, ver qué significa el trabajo de esta comisión en la realidad, de dónde saca la información, con quién conversa, cuál es la metodología de trabajo. Mira, Senador. Partimos por generar un diagnóstico del estado del arte respecto de las 4 regiones, porque esto no es la Araucanía, también es Biobío, los ríos, los lagos, ¿no? Y por lo tanto queremos tener de parte de los organismos del Estado que nos digan cuál es la situación de las tierras en esas 4 regiones del país donde nosotros tenemos que hacer una proposición.
Para eso, cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad de hacerse asesorar por un experto, que uno lo ha elegido libremente para que lo asesore, digamos, en los temas técnicos y específicos y de especialidades que uno pueda necesitar, y donde esperamos también que ellos nos puedan contribuir, juntándose por su cuenta para hacernos proposiciones en el desarrollo. Estamos hasta ahí y pensamos que después de eso tenemos que ver cómo sigue el trabajo de esta comisión. Yo haría un símil con lo que hacemos en el Senado o en el Parlamento en general, en el sentido de decir, tal como aquí hemos tenido esta conversación, que estamos de acuerdo en la idea de legislar y estamos de acuerdo en las ideas matrices de este proyecto, y por lo tanto estamos en la discusión general. Después, ¿cuál va a ser la discusión particular? Entonces, bueno, aquí hemos fijado un cierto marco, pero naturalmente que la gran discusión va a ser cuando entremos a picar en cada uno de los temas particulares que hubiera que resolver. Pero si yo pudiera hacer una síntesis, yo diría que esta no es un invento mío, es algo que le leí al profesor Carlos Peña, que él hace una muy buena síntesis diciendo, mire, yo creo que hay 3 temas aquí. Un tema es el reconocimiento del Estado, que hace de los pueblos originarios como actores relevantes en el espacio público, político y cultural del país. En segundo lugar, una política de reparación, y ahí estamos con la idea de legislar y veremos después qué es lo que comprende la política de reparación, y después, naturalmente, un cambio cultural de las relaciones entre la sociedad chilena, el Estado y los pueblos originarios, digamos. Ese es un cierto marco que yo veo para ahora, este trabajo. Cuando ya porque esto tiene un plazo, ¿no? Esto termina, ¿el plazo cuál es? El próximo año. Noviembre del próximo año. ¿Esto a dónde va? ¿Va al Poder Legislativo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el proceso completo? El mandato que tenemos, insisto, del gobierno y de la totalidad de los partidos políticos es a noviembre del próximo año, o antes si fuera posible, hacer una propuesta al presidente y al Congreso que permita, digamos, diseñar lo que sería esta solución diferente de cómo enfrentar este tema. Luego de eso tiene que venir una etapa posterior, ¿no es cierto?, donde con esas nuevas herramientas, con esa nueva institucionalidad, con esas nuevas posibilidades, entonces, insisto, yo creo que lo que corresponde es que se converse con cada una de las partes. Ahora, lo que nos piden es que esto esté previamente conversado con las distintas partes, por lo tanto, complementando lo que se decía de cómo funciona la comisión hoy día está recopilando antecedentes, haciendo este diagnóstico, pero luego lo que vamos a hacer es conversar con todos los actores de manera tal de ver cuál es su visión, qué es la información que ellos tienen, cuáles son los dolores que esos grupos tienen, y poder integrar esto entonces de una manera que podamos diseñar algo que sea aceptable para todos. El senador citaba estos 3 elementos planteados por Carlos Peña. ¿Coincide usted en esos 3 elementos? No, plenamente. Digamos, como yo mencionaba, hay ciertos principios. En todo lo que ha sido algo exitoso en otros países. Y yo creo que esos principios, como digo, que pueden tener expresiones prácticas diferentes, pero esos principios creo que son los que tenemos que intentar poner en la solución que tenemos que proponer. Yo sé que usted se me va a correr esta pregunta, pero no. ¿Dónde cree usted que van a estar las mayores dificultades? ¿Dónde podemos enfrentar? Yo creo que dificultades vamos a tener en todo. Ya. No, dificultades van a haber en todo. Es fácil decir, mire, que las personas tengan la posibilidad de desarrollar su vida, pero ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿En qué momento, digamos, mi libertad topa con la de otros? ¿No? ¿En qué sentido podemos organizar un Estado donde las personas puedan... Bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la tierra? Tenemos que hacer una reparación en tierra, pero cada pedazo de tierra que viene para acá tiene que salir. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto? Tenemos también tener la defensa de lo que son el resto de las personas que están. O sea que las dificultades son inmensas en todo. Si no, hubiera sido muy fácil y ya se habría resuelto. La dificultad que hay aquí es que es difícil. Y lo más importante de todo, que esto vuelve a lo que señalaba Francisco respecto de lo que es el mundo mapuche. Yo señalaba que es propio de todos en estas regiones, que es la desconfianza, ¿no? La gente tiene desconfianza de unos con otros, tiene desconfianza con el Estado, que no le ha cumplido,
Y por lo tanto, cualquier solución, la gente dice, bueno, pero cuidado, a lo mejor me dicen eso, pero significa otra cosa. Es la letra chica, ¿y qué es lo que pasa con esto? Y si bien esto se ve bien, pero resulta que por este lado podría cambiar. Entonces, lograr que las personas se involucren y podamos construir esto, yo creo que es una tarea muy, muy difícil, que ya tiene algunas expresiones prácticas de avances que, mirando un escenario nacional que nos tomó muy buenos para encontrar soluciones en común, pero que ya se destaca, ¿no? Como ya mencionábamos, el tener una copresidencia de personas que vienen de distintos orígenes, llamémosle políticos, el hecho de haber decidido hacer esto por unanimidad, tener el apoyo de un gobierno y al mismo tiempo de todos los partidos políticos que lo apoyan, pero también de aquellos que están en la oposición. Bueno, yo creo que estamos tratando de construir sobre esa base. En las conversaciones que usted tuvo, en el trabajo que avanzó, que la muerte de Catrillanca, digamos, retrocedió todo, usted salió del ministerio, ya sabemos toda la historia. A ver, ¿cuál es la clave que usted ha tenido? Participado en conversaciones, negociaciones, algunas se sabían, otras probablemente, como en toda negociación, son la cocina, aunque se denote la cocina es importante en estos temas. ¿Cuál es la clave de que una conversación entre personas que piensan tan distinto, que vienen de dolores distintos, cuál es la clave del éxito? No, en mi opinión, en general, las personas están centradas en su propio dolor, en su propio problema, ven, digamos, todas las razones de por qué, digamos, tienen la razón, o por qué podrían estar enojadísimos, o por qué tendrían que reaccionar en contra del otro grupo o de los otros grupos, y no ven la realidad de las otras personas. En general, en la medida en que fuimos siendo capaces de juntar a esos grupos y que las personas vieran también la visión del otro, no desconociendo lo mío, que es plenamente válido y plenamente cierto, y la gente con lo que le ha pasado tiene toda la razón de tener dolores muy profundos. Pero cuando se dan cuenta que son parte de un sistema, de una situación en la cual los dolores son de todos, las formas de resolver el problema se van abriendo. Esa es la ventaja del diálogo. Por eso que aquí la violencia no puede tener espacio. Lo que tenemos que, ojalá, es que todo el mundo entienda que este es el camino de resolver el problema, que no quiere decir que estemos de acuerdo. Por supuesto que partimos de enormes desacuerdos, por eso tenemos un problema. Pero esos desacuerdos hay que llevarlos y hay que ver de qué manera los resolvemos y de qué manera aprendemos unos de otros para entender realmente el problema con todos sus matices y con todas sus realidades, ¿no? Si seguimos imbuidos todos de cada uno del problema que tiene, es imposible de resolver. ¿Qué piensa usted, senador, de lo que acaba de decir Alfredo? Mira, yo en la vida en general soy una persona con un signo positivo, soy bastante optimista en la vida. Por lo tanto, tengo una energía positiva para este tema y para otros, digamos, porque creo que hay que encararlos y porque la política consiste, entre otras cosas, en tomar decisiones. Lo peor que le puede pasar a la política y los gobiernos, siempre los problemas que tienen es un problema de gestión. Cuando no se toman decisiones adecuadas al punto de vista político. Entonces, por lo tanto, por eso acepté estar en esta comisión para hacer este aporte. Pero reconozco que este es un tema muy complicado y muy difícil, porque la historia esto nos juega en contra. Donde la desconfianza está en el centro, digamos, de nuestras relaciones sociales, individuales, sociales, culturales, entre dos mundos en que han estado siempre divididos. La sociedad de la Araucanía es una sociedad fragmentada, donde nunca se han encontrado estos mundos, ni siquiera en los liceos o en las escuelas. Son mundos separados, de espalda. Entonces, eso señala que desde el punto de vista político es un problema de gran complejidad y muy difícil. Pero creo que los liderazgos se muestran cuando tú eres capaz de correr contra la corriente. Y los liderazgos en general, y a propósito de hoy día, 20 de agosto, en que estamos celebrando al Padre de la Patria, normalmente los grandes procesos sociales son encabezados por un grupo que es capaz de ver más allá del horizonte y empujar el carro de la historia para cambiarlo.
¿Te fijas tú? Esa es la conducción política, digamos, de los liderazgos, y esa es nuestra tarea. Hoy día nosotros, con Alfredo y con los otros comisionados, tenemos en nuestras manos uno de los problemas probablemente más complejos de Chile. Pero queremos hacer nuestra tarea, ¿no? Con optimismo, pero sabemos que no es fácil lo que nos espera. Así que, bueno, veremos qué pasa en el curso de los próximos meses. A lo mejor este otro año podemos volver a tener una conversación y ver en qué estamos. Les voy a cobrar la palabra con esta responsabilidad. después de noviembre próximo, pero evidentemente que todos los ciudadanos chilenos esperamos, deseamos que esta comisión logre un resultado, logre un giro, por lo menos un cambio, en esta historia a la que hemos estado condenados y donde coexisten dolores de distinto origen. Muchas gracias, senador, muchas gracias, Alfredo, por esta larga conversación en esta tarde y mucho éxito en su loable tarea que emprenden. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo domingo a la misma hora, 19:30 horas, aquí en Icare y EMOL TV para una nueva conversación tan interesante y significativa como esta. Gracias por habernos acompañado.